Hecha la presentación del concurso preventivo y el juez, habiendo dispuesto o no las medidas cautelares que le pidieron, y pasado el plazo que tenía el deudor para completar los requisitos formales, que dijimos que era de 10 días, viene el momento en que el juez tiene que pronunciarse sobre la solicitud, admitiendo o rechazando el pedido y en todo caso desestimando el concurso preventivo o dándole andamiento, dándole curso. Para ese plazo, para ello el juez, como dije, tiene 5 días. La regla general es que, constatada la existencia de los hechos reveladores de la cesación de pagos de acuerdo al relato que hizo el deudor en su concurso, el juez va a abrir el concurso. Digamos que de cada 100 concursos que se presentan, 99 se abren. Pero eso no implica que el juez tenga que tomar una decisión y que generalmente o que en alguna ocasión pueda desestimarlo si considera que no se han cumplido los requisitos sustanciales o los requisitos formales o, más aún, los requisitos de procedibilidad para la apertura del concurso. En primer término, podríamos decir que el juez podría considerar que se trata de una persona no susceptible de concursarse preventivamente. Por ejemplo, si pide su concurso preventivo una entidad financiera. Las entidades financieras, si bien pueden caer en quiebra en determinadas circunstancias, cuestión que vamos a ver cuando desarrollemos los concursos diferenciados, vemos también que no es posible que se presenten en concurso preventivo, así lo ha resuelto la jurisprudencia reiteradamente. En Mendoza tenemos un leading case, que es el caso Banco Mendoza, en donde se decidió el rechazo de la apertura del concurso preventivo y por el contrario se dispuso un procedimiento especial llamado cese de la actividad reglada. Otra razón por la cual el juez puede desestimar la apertura del concurso es que el deudor no haya cumplido con los requisitos sustanciales. Por ejemplo, que tratándose de una persona jurídica, quien haga la presentación no sea su representante legal, o que si lo hace a través de un apoderado, que ese apoderado no tenga facultades especiales para hacer la presentación. O, por ejemplo, que no se haya tomado la decisión previa al directorio y que se presente directamente el presidente de la sociedad anónima solicitando la apertura del concurso. En ese caso, el juez, al no corroborar que se haya decidido en una reunión de directorio o en un acta de directorio, porque puede ser que el directorio sea unipersonal, al no corroborar eso, es que el juez también está facultado para desestimar la solicitud de apertura. Otra posibilidad es que el deudor se encuentre en el periodo de inhibición. Resulta que cuando una persona se presenta en concurso, una de las cosas que tenía que informar era si había cursado un concurso preventivo anterior o si había estado en quiebra. Por supuesto que si ha estado en quiebra y todavía no está rehabilitado, no podrá solicitar su concurso preventivo por las deudas posteriores en todo caso. O tampoco va a poder solicitar el concurso preventivo o un nuevo concurso preventivo si, habiéndose presentado en una anterior ocasión, el juez admitió, dio curso al concurso preventivo y después de que transcurrió a lo largo de todas las etapas, el deudor logró un acuerdo y se comprometió a pagar las deudas concursales en un plazo de 5 años. Bueno, el artículo 59, en el último párrafo, establece que en ese caso el deudor tiene un periodo de inhibición de 1 año más desde que cumplió con el acuerdo. Pero sin llegar a ese extremo, cuando el deudor ha desistido de un concurso preventivo abierto, o cuando no ha sido ratificado ese concurso preventivo, o cuando ha sido rechazado un concurso anterior, el deudor tampoco va a poder presentarse en concurso preventivo dentro del año de haber ocurrido esto, si existen pedidos de quiebras pendientes. ¿Qué consiste o qué significa pedido de quiebra pendiente? Lo vamos a ver cuando analicemos los supuestos de desistimiento y veamos en profundidad lo que ha resuelto la jurisprudencia comercial, la Cámara Nacional Comercial, en el caso plenario, en el plenario Farmacia Gala. También es posible que el juez, al momento de analizar las condiciones de procedibilidad, advierta que el deudor tiene su domicilio comercial en otro lugar distinto del donde se está haciendo la presentación. Entonces, el juez en ese caso se declarará incompetente. Por aplicación de las normas procesales locales, remitirá el expediente al juez que considere competente. Finalmente, también analizará si el deudor ha cumplido con los requisitos formales, si cumplió con el inciso primero, o sea, si trajo
sí, toda la información atinente a la constitución de una sociedad o a las modificaciones que haya sufrido el contrato, si se encuentran legalmente inscritas. También si se ha cumplido con el inciso tercero del estado detallado y valorado del activo y pasivo, informando sobre las condiciones, digamos, sobre las pautas que se han utilizado para la evaluación de los bienes, como así también para la determinación de las deudas, o si ha cumplido con el inciso cuarto referido a la enumeración de los libros de comercio que tiene, o en el quinto que se refiere al legajo de acreedores, la nómina de acreedores, el legajo de cada uno de los acreedores y el listado de juicios. Bien, o los otros incisos, el sexto, el séptimo, que tienen que ver con el último folio utilizado en los libros de comercio, o el séptimo que tiene que ver sobre si existe o no algún concurso en trámite, que tiene que ver con la inhibición, como dijimos recién. O finalmente el octavo, si no acompaña la lista de los trabajadores en relación de dependencia. Por otra parte, y principalmente, y vieron que yo del 1 salté al 3, bueno, el inciso segundo, el requisito, el presupuesto objetivo. Si el juez no se persuade que el deudor que pide su concurso preventivo se encuentra en cesación de pagos, también esta será una causal para desestimar la solicitud de apertura. Esa resolución que dicta el juez, desestimatoria de concurso preventivo, es apelable. Cuando vimos las normas procesales, vimos que el principio general en materia concursal es la inapelabilidad, o sea, la imposibilidad de recurrir ante la Cámara de Apelaciones lo que ha decidido el juez concursal. Aquí se invierte entonces, o se consagra una excepción. El rechazo de la solicitud de apertura es apelable. Por otro lado, tenemos que esa apelabilidad, por la regla general del 273, es con efecto suspensivo. ¿Qué significa eso? Que bueno, que el deudor se mantiene en el estatus de deudor concursado a pesar de que no se le ha abierto el concurso. O sea, se mantiene la prohibición de realizar pagos a los acreedores de causa a título anterior y se mantienen ciertas restricciones que él tiene por el hecho de haber pedido su concurso preventivo. Por supuesto, no son las mismas que la apertura, pero se va a encontrar condicionado por esa situación, o a su vez también los acreedores no van a poder ejecutar sus pretensas acreencias o van a verse impedidos si el deudor opone como defensa su estatus concursal al haberse presentado, aunque el juez todavía no se haya pronunciado. ¿Y eso por qué? Y precisamente porque si el juez después, o si la Cámara posteriormente abre el concurso, eso va a tener efectos retroactivos a la presentación y todos los efectos del concurso preventivo van a tener como fecha de corte la presentación, no la decisión judicial que dispone la apertura. Como les dije, esa era la excepción. La regla general es que el juez abre el concurso preventivo. ¿Y qué pasa cuando el juez se persuade que corresponde la apertura del concurso preventivo? Bueno, hay una serie de resolutivos que tiene que disponer al tiempo de la apertura y que van contenidos en la sentencia del denominado artículo 14. Digamos. Generalmente la sentencia de apertura se llama la sentencia del artículo 14 en referencia al artículo de la ley concursal que contiene los requisitos de ese acto judicial. En primer término, el juez tendrá que individualizar el sujeto concursado. Si se trata de una persona jurídica, tendrá que establecer cuáles son los registros, es decir, dónde se encuentra inscrita como tal, si es en el registro de personas jurídicas, si es en el INAES, si se trata de una cooperativa o de una mutual, si es en el Ministerio de Trabajo, si se trata de un sindicato. Si se trata de una persona humana, bueno, la forma de individualizarlo es a través de la CUIC o de la CUIL, o inicialmente, digamos, de su documento de identidad por lo menos. Siempre también hará referencia al domicilio. Si se trata de una persona jurídica, del domicilio social inscrito, o si se trata de una persona jurídica que no se encuentra regularmente constituida, o que se trata de una persona jurídica de hecho, una sociedad de hecho en ese caso, donde esté el establecimiento. O sea, ahí vamos a aplicar las pautas del artículo 2 de la ley de concursos para establecer cuál es el domicilio
del sujeto que se presente en concurso preventivo. Perdón, el artículo 3 de la ley concursal, que es el mismo que refiere al juez competente. También tendrá que individualizar, como decíamos recién, todo lo atinente a la identificación del sujeto, y si tiene sucursales en otros lugares, también individualizar en qué lugares tiene sucursales ese sujeto que se encuentra concursado a partir de ese momento. Al mismo tiempo, el juez tendrá que disponer si ese concurso va a ser pequeño o no. En realidad, nosotros podríamos dividir los concursos preventivos en 3 grandes grupos. O un cuarto si agregamos a las personas humanas que no ejercen actividad económica regular, pero que en lugar de seguir la vía del Código Procesal Civil y Comercial, optan por el concurso preventivo, porque, bueno, al tratarse de una ley nacional aplicable en todo el país, también es aplicable en la provincia de Mendoza. No obstante, que vamos a ver que hay algunas diferencias entre uno y otro supuesto. Bien, ese es un caso, entonces, el de las personas humanas que no ejercen actividad económica regular, o que, dicho de otro modo, que dependen de un sueldo. Después tenemos los pequeños concursos, que son aquellos en donde el deudor tiene menos de 20 trabajadores, tiene un pasivo inferior a 300 mínimos vital y móvil, o tiene menos de 20 acreedores quirografarios. Y por otra parte tenemos los concursos típicos, que son aquellos en donde no se dan ninguno de esos 3 recaudos. O sea, con que se produzca alguno de los recaudos mencionados, ahí ya vamos a tener un pequeño concurso. Si no se da ninguno de los 3, vamos a encontrarnos con un concurso típico, que es en realidad el que regula la ley concursal a partir del artículo 15. Porque después veremos que hay algunas diferencias o algunas excepciones que se aplican a los pequeños concursos. Y finalmente tenemos los megaconcursos, cuando involucran a empresas que tienen actividad en distintos lugares, en distintas provincias, que por su volumen y por su actividad comprende más de cientos o miles de acreedores, o también cientos de trabajadores. En ese caso, si bien la ley no tiene una regulación específica, los jueces, por aplicación de las facultades que le da la ley en el artículo 274, tratan de poder acomodar, digamos, el proceso, de poder impulsarlo y poder llevarlo adelante lo mejor posible, teniendo en cuenta que la ley no tiene prevista esa circunstancia. Pero bueno, sobre los megaconcursos, siempre es necesario que el juez, digamos, aplique las facultades de dirección del proceso que le da el artículo 274 para poder darle andamiento. También tendrá el juez que pronunciarse sobre la designación de la sindicatura. Cuando hemos visto en la parte práctica de la materia la figura del síndico, nos encontramos con que hay distintos tipos de síndicos. El síndico clase A, el síndico clase B, y finalmente está la sindicatura plural. Bueno, no voy a abundar en eso porque ustedes ya lo han visto con los jefes de trabajos prácticos. Solamente que a los fines de poder determinar cuál es la sindicatura que el juez va a establecer en cada caso en particular, tiene que tener en cuenta la complejidad y magnitud del proceso. No es que al proceso pequeño le corresponda necesariamente un síndico clase B, o sea, un contador individual, o al concurso mega, sí, seguramente le va a corresponder una sindicatura A por la misma dimensión del concurso. Pero en los concursos típicos el juez tendrá que analizar el caso si justifica por su complejidad, por su magnitud, designar una sindicatura A o una sindicatura B. Por supuesto que la sindicatura plural siempre es posible, porque en algún caso podrá considerar el juez necesario abrir el abanico y no tener una sola sindicatura, sino a designar 2 o más sindicaturas y a cada una de ellas darle una actividad, una función determinada en el marco del proceso concursal preventivo. También el juez tiene que establecer en la sentencia de apertura la fecha hasta la cual los acreedores podrán formular sus pedidos de verificación ante el síndico. O sea, el primer paso de lo que se denomina el periodo informativo, respecto del cual en la próxima clase el profesor Arbani les va a hablar más en profundidad. Evidentemente, también tiene que establecer el juez la fecha de la audiencia informativa, que es el penúltimo paso de ese proceso, por lo cual
vamos a ver que en la sentencia de apertura el juez va a determinar todos los plazos, desde la fecha de presentación de los acreedores a pedir verificación hasta el vencimiento del periodo de exclusividad, pasando por la fecha de presentación del informe individual, de la sentencia de verificación y de la sentencia de categorización y todos los otros plazos intermedios que la ley prevé. Pero los únicos plazos establecidos en la ley son la fecha hasta la cual los acreedores deben o tienen la carga de pedir verificación en el domicilio sindicatural y la fecha en la cual se llevará a cabo la audiencia informativa. Otro de los recaudos que tiene que cumplir el juez en el momento de la apertura del concurso es disponer la publicación de edictos. Edictos que se van a publicar en un diario de amplia circulación, el lugar donde tiene las actividades la deudora, ¿cierto? Como así también en el boletín oficial de ese lugar, y si hay sucursales o establecimientos en otras jurisdicciones provinciales, se va a replicar lo propio en esos otros lugares. Finalmente, en esta primera parte podemos decir que también el juez tendrá que disponer a que sindicatura realice, cuando estamos en presencia de concursos típicos o megaconcursos, dos informes que en el caso de los pequeños concursos no necesariamente van a ser requeridos. ¿Por qué? Porque son aquellos informes que están conectados con la cuestión de los acreedores laborales, de los trabajadores también. Recordemos que no necesariamente trabajador equivale a acreedor laboral, porque puede ser que al momento de la presentación el deudor no tenga ninguna deuda laboral. Sin embargo, tiene trabajadores. Y el inciso octavo del artículo 11 establecía que el deudor tenía que traer la nómina de trabajadores. Bueno, para el caso que haya trabajadores en relación de dependencia o que haya acreedores laborales, el juez le va a indicar al síndico, la carga de presentar un informe denominado laboral, que es aquel en base al cual el juez después va a establecer qué créditos tienen el derecho del pronto pago de oficio. Y mensualmente tendrá que ser un informe de la evolución económica de la empresa a fin de establecer de qué modo se van a atender esas deudas que tienen el privilegio, digamos, de ser el privilegio y la preferencia de ser atendidos con anterioridad al resto de los acreedores. Seguimos con la resolución de apertura. También en la resolución de apertura del artículo 14, el juez va a establecer que el deudor presente los libros contables. ¿Se acuerdan que como condición para la presentación del concurso el deudor tenía que enunciar cuáles eran los libros contables y también cuál era el último folio? Dijimos que, por ejemplo, para informar eso último, posiblemente el deudor pida el plazo de 10 días para completar, porque como todavía los libros no estaban completados, no podía saber cuál era el último folio. Entonces, ahora tiene que presentarlos, a fin de que el secretario del tribunal llene los espacios en blanco, cierre los libros, le inserte una nota datada y se los devuelve de nuevo al deudor, a efectos de establecer con fehaciencia cuál es la fecha a partir de la cual el deudor va a tener, digamos, a su disposición los libros, retomando lo actuado con anterioridad, pero también para evitar que haya alguna adulteración, alguna modificación en el libro que ha sido presentado, digamos, o que ha sido utilizado en base a la información que tuvo en cuenta el deudor al momento de la presentación y que no se adultere eso después con el devenir del tiempo. Tiene el juez que ordenar la anotación del concurso preventivo en los registros, dice el artículo 14. ¿Qué registros? Bueno, en Mendoza es el registro de juicios universales, que es un registro que lleva la Suprema Corte de Justicia y al cual ustedes pueden acceder si entran a la página del Poder Judicial de la provincia de Mendoza, www.just.mendoza.gov.ar, y buscan registros. Ahí van a ver que dentro de los registros está el de juicios universales. Dentro del registro de juicios universales, si ustedes buscan a una persona determinada, pueden identificarla por el nombre o por el documento, o si se trata de una persona jurídica por los datos de registro, y el informe que va a aparecer nos va a dar cuenta de si ese sujeto está en concurso preventivo, ha sido declarado en quiebra, o inclusive también, como en juicios universales,
si hay alguna sucesión, digamos, si ha fallecido esa persona o si están buscando, porque si ponen solamente el nombre Juan Pérez, le van a aparecer varios y bueno, ustedes tendrán después que identificar a quién están haciendo referencia específicamente. También el juez va a disponer la inhibición general de los bienes del deudor, a fin de evitar que este sujeto no pueda ya modificar el estatus de sus bienes registrables, no pueda ni grabarlos, ni pueda ni venderlos, sin la previa autorización que prevé la ley en el caso del artículo 16, respecto del cual vamos a hablar más adelante. Lo importante de esta inhibición general de bienes es que, digamos, vamos a hacer un adelanto de algo que después se nos va a ir presentando a lo largo de la materia. Inhibición es una medida cautelar, o sea, es una medida que apunta a impedir que los bienes de un sujeto salgan de su patrimonio. Y no hay que confundirla con inhabilitación, que es una norma sustancial y que impide a un sujeto que lleve a cabo determinados actos de la vida social, de la vida jurídica, digamos. Bien, la inhabilitación es propia de la quiebra. En el concurso preventivo solamente tenemos inhibición. En la quiebra tenemos inhibición e inhabilitación. La inhibición general de bienes, como dije, es una medida cautelar que impide que los bienes registrables salgan del patrimonio del sujeto que se encuentra en concurso preventivo y, como tal, va a asegurarnos que ese patrimonio no pueda ser dilapidado, no pueda ser vaciado por el deudor a partir de ese momento. La ley también prevé que la inhibición se inscriba respecto de los socios con responsabilidad ilimitada, cuando estamos en presencia de sociedades comerciales que tienen ese tipo de socios, por ejemplo, una sociedad colectiva, o una sociedad en comandita simple, o una sociedad en comandita por acciones, o una sociedad de capital industria, o una de aquellas sociedades del capítulo 4 de la ley de sociedades, o sea, lo que antes se denominaban sociedades de hecho, sociedades irregulares. En esos casos, la inhibición se va a anotar también respecto de estos socios. ¿Por qué? Porque si bien ellos, al presentar en concurso la sociedad, no presentan su propio concurso preventivo, como ya les he dicho en alguna clase anterior, el pedido de concurso preventivo de un sujeto importa el pedido condicionado de su propia quiebra. Y cuando nosotros nos trasladamos a la parte de quiebra de la ley concursal, tenemos que cuando el juez declara la quiebra de una persona jurídica, también la declara respecto de los socios con responsabilidad ilimitada. Y como los efectos retroactivos de esa quiebra son a la fecha de presentación, pues desde el primer momento cautelamos los bienes de los socios para evitar que estos se deshagan de los mismos a lo largo del proceso concursal de la sociedad y después, cuando se declare la quiebra, nos encontramos con que no tienen nada en su haber. También el juez va a intimar al deudor a que haga el depósito necesario para que el síndico pueda enviar cartas a los acreedores. Un monto establecido en base al valor de la correspondencia y algunos pesos más para determinar qué costo para determinar los gastos, digamos, para afrontar los gastos que tiene el síndico como consecuencia de esta carga que le impone la ley, y que también, vamos a ver más adelante, es una causal de desistimiento si el deudor no cumple con este depósito. Tendrá también el juez que designar las fechas del periodo informativo y, por otra parte, ya referida, por lo cual no voy a abundar en eso, y por otra parte también, cuando estemos en presencia de una empresa que tenga trabajadores en relación de dependencia, el juez tiene que establecer el comité de control. El comité de control que va a estar integrado por los 3 quirografarios de mayor monto denunciados en la presentación, ¿se acuerdan? En el artículo 5 del artículo 11, como así también por un representante de los trabajadores elegido por los trabajadores, que no necesariamente tiene que ser un trabajador. Sobre todas las cuestiones conectadas con el concurso y la situación de los trabajadores, vamos a ver en una clase particular todos esos temas, por lo cual ahora en este momento no las vamos a desarrollar en forma específica. Sí les adelanto que ese comité de control va a ir sufriendo alguna modificación a lo largo del tiempo, ya que en la oportunidad de la sentencia de
el comité de control puede ampliarse hasta llegar a ser integrado por 3 sujetos, y finalmente vamos a tener un comité de control definitivo, perdón, 3 sujetos de representantes de los trabajadores, y finalmente un comité de control definitivo que va a tener los mismos integrantes del comité de control de la sentencia de categorización. Al momento de la apertura, el juez también va a disponer que todos los juicios de contenido patrimonial contra el deudor se radiquen en el juzgado del concurso. Cuando analicemos el fuero de atracción, vamos a ver que esa regla tan determinante y tan absoluta reconoce tantas excepciones que nos cuesta determinar cuáles son los juicios que efectivamente quedan radicados en el juzgado concursal. Lo que sí queda claro es que aquellos juicios que se radiquen en el juzgado concursal quedan suspendidos en su trámite. O sea, el deudor, el actor, porque hemos dicho que solamente son los juicios en donde el deudor es parte demandada, el actor no va a poder continuarlos, sino que va a tener que someterse a la verificación por la vía del artículo 32, que es la verificación tempestiva, o en todo caso la verificación tardía por la vía del artículo 56. Respecto a aquellos juicios que no se radiquen y continúen en otra jurisdicción, vamos a hablar oportunamente.